Hola, bueno, en esta segunda sesión del día de hoy, 19 de diciembre del 2022, esta es una cajita, un regalo ahora con motivo de Navidad, ya que se aproxima el próximo sábado, Nochebuena. En ella, como en la mitología griega, la caja de Pandora. Claro que esta no contiene los males de la humanidad, ¿no? Que la locura, el vicio, el crimen, todos esos males de la humanidad, que dicen que lo último que queda es la esperanza, porque en la cajita también había la esperanza. Entonces por eso se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, pero así como un significado más bien de esta sal es conocimiento para ustedes. Ese es mi regalo. Mi regalo es el tema de hoy: diversiones del juez en la audiencia de acusación. Aquí voy a plantear el tema de las nulidades porque me parece importante hablar al respecto. Con todo el respeto, con el doctor Raimundo Antonio Tello, mi colega, él tiene un canal en YouTube también, y el 14 de diciembre de la semana pasada pues sacó unos 6 minuticos, 7 minutos. El tema de las nulidades se deben de plantear posterior a las observaciones, a las aclaraciones y adiciones al escrito de acusación, y él cita una sentencia de la Corte, el radicado 52651 del junio 13 del año 2018. Y entonces dice allí, explica que recientemente se generó una ambigüedad y que entonces, sin embargo, en una decisión más reciente, la 127035 del 1 de diciembre de este año, del 22, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños Palacios, se dice pues que las nulidades se propondrán posteriores a las observaciones, a las aclaraciones y adiciones. Sin embargo, me parece pues que queda inconcluso el tema, toda vez que pues los minuticos que tiene en su disertación el estimado amigo doctor Tello, es necesario, me parece, pues adicionar un poco más ese asunto, porque ahora encuentro este radicado que aparece en el tablero AP 5513 del 2022, radicación 62497 de ahora del 23 de noviembre de esta anualidad. El magistrado Gerson Chaverra Castro. Bueno, ¿qué se dice allí? Mire, se ratifica la imposibilidad de que en las audiencias de imputación o acusación sea procedente un pedido de nulidad de tales actos de parte o de que el juez acceda a su trámite. Y entonces, salvo algunas excepciones, y entonces acá al lado derecho ustedes pueden leer allí que el director de la audiencia controlará que no haya afectación de garantías fundamentales a través de tipicidades absurdos o vigencia de normas, o que el correspondiente escrito de acusación satisfaga las exigencias previstas en el artículo 337, y es en tanto pues a una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Salvo eso, entonces diría que la Corte está diciendo que hay una imposibilidad de que en esa audiencia se haga, porque el escrito de acusación no puede ser objeto de nulidad en el curso de la audiencia respectiva por obedecer, primero que todo, que es un acto de parte. Segundo, porque un incidente de esa naturaleza no satisface el debido proceso legalmente previsto cuando se trata de formular observaciones en su respecto. En este caso, pues es un general de la República que está procesado por un delito, presuntamente a un acoso sexual, una injuria con una
subteniente de las mismas fuerzas militares. Y entonces, la decisión que acabo de mencionar lo que hace es confirmar el auto del 14 de septiembre del año 22, por medio del cual la Sala Especial de Primera Instancia no accedió a decretar las nulidades solicitadas por el defensor del general Lluver Armando Aranguren Rodríguez. Interesante decisión, porque pues miren lo que puede suceder. En este caso, entonces, la defensa propuso que la nulidad, que porque el escrito de acusación impreciso, había inconsistencia, etc. Sin embargo, la Corte dice, no, un momento, considerando esto, alegar invalidez se presenta apenas como una especulación o conjetura, pues la acusación es un acto complejo, es una parte de la acusación, de manera que con la presentación del escrito de acusación todavía no se ha cumplido con ese acto complejo. No se afecta aún el derecho a defensa, y menos cuando está aún por verse un descubrimiento de pruebas en debate probatorio. Así dice la Corte, entonces, muy claramente. Y miren que hágase ustedes esta pregunta. Entonces, de acuerdo con el artículo 339, frente al trámite, lo primero que sucede en esa audiencia de acusación, pues es que le conceden la palabra al fiscal, al Ministerio Público y a la defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones al escrito de acusación si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, es decir, la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente. ¿Para qué? Para que los aclare, para que los adicione o corrija de inmediato. Resuelto eso, entonces el fiscal formula la correspondiente acusación. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué pasa si el fiscal no lo hace, a pesar de esas solicitudes? Miren lo que encuentro aquí en esta decisión de la Corte. Permítanme unas pocas lecturas para poder comprender esto en propias palabras de la Corte. Esto explica por qué, si bien tal ha sido la comprensión de la Sala, ella no es óbice para que eventualmente se declare la nulidad de los procesos a partir de esos juicios de imputación o de acusación, en cuanto sean materialmente defectuosos en la formulación de los hechos jurídicamente relevantes, según se advierte de los precedentes judiciales invocados, en este caso por el recurrente, ya que con la panorámica ofrecida por el debate probatorio fue posible arribar a la conclusión de que hubo una afectación del derecho de defensa por ser aquellos ambiguos, indeterminados o sencillamente por no formularse de modo que el procesado entendiera de qué se le estaba acusando. Pero entonces no obedece allí inmediatamente a esas observaciones, es posterior al debate probatorio que el juez entrará a hacer el control materialmente. Miren, las nulidades no van contra los actos de la Fiscalía, porque el fiscal, contra él, pues se interponen, dice la Corte, pues lo que corre contra él es inadmisibilidad, rechazo o exclusiones, como por regla general, que inciden en el proceso. Pero los jueces, a ellos sí les caben las nulidades, porque en sus decisiones sus asuntos son de ejecutoria material y tienen potencialidad de lesionar garantías fundamentales. Entonces la Corte dice, bueno, pero aquí en primera instancia no, porque es un acto de parte, y ese es un acto complejo que aún, pues, proponer una invalidar la acusación como tal es como considerarlo pues una especulación hasta allí, porque pues todavía no se conoce el trasfondo probatorio que se daría en el juicio oral.
sigue diciendo la Corte, esto ratifica la imposibilidad de que en las audiencias de imputación o acusación, salvo las excepciones dichas, sea procedente un pedido de nulidad de tales actos o de que el juez acceda a su trámite. Valga decir que cualquier cuestionamiento formal al escrito, esto es, si no reúne los requisitos del 337, se surte única y exclusivamente a través de las observaciones que el juez o las partes hagan al documento, a cuya aclaración, adición o corrección queda sujeta a la Fiscalía, la cual seguidamente formulará entonces la acusación. Mire, las correcciones de la acusación deben desarrollarse dentro de la audiencia de formulación de acusación, a petición de las partes o intervinientes, quienes en principio están llamadas a solicitar y realizar ese tipo de ajustes. Conforme a ello, el juez podrá entonces realizar las labores de dirección que considere procedentes, de manera residual y complementaria a las solicitudes de los interesados, orientados a que la acusación se ajuste a los lineamientos formales fijados en la ley. Pero en manera alguna prevé dicho rito que ante la renuencia de la Fiscalía a hacer las precisiones o correcciones que soliciten las partes o el juez en torno al escrito, o más específicamente alrededor de los hechos jurídicamente relevantes, la alternativa sea la invalidez. Y mal podría hacerlo porque como acto de parte que se controlará es materialmente, pero en la sentencia del juez. Asume la Fiscalía entonces la responsabilidad por su confesión o por los defectos. Si ha hecho una confesión de ese escrito defectuoso, él asume la responsabilidad. Dependiendo de las circunstancias del caso y de las irregularidades que detecte el juez, quien para entonces ya contará con todo el debate o recaudo probatorio alrededor de las teorías del asunto que le presenten las partes, se verá compelido a anular lo actuado si el defecto de la postulación fáctica es tal que afectó el derecho de defensa del procesado, o a dictar una sentencia absolutoria si los hechos jurídicamente relevantes no tuvieron la acreditación del estándar probatorio legalmente exigido. Miren que allí les decía yo, el estándar de prueba de la inferencia razonable para la imputación, 286, estándar de probabilidad de verdad para la acusación del 336, 381 para la sentencia, el estándar del convencimiento más allá de toda duda. Entonces, insisto, ¿qué hará el juez entonces? Él se ve compelido a declarar la nulidad al momento de dictar la sentencia. Si el defecto en la postulación fáctica afectó el derecho de defensa, pero si en este caso diga usted que si el fiscal no quiere hacer corrección adicional o aclararlo, pues la suerte alea yacta es. La suerte queda echada y corre con toda la responsabilidad el fiscal. Si no demuestra ya en juicio oral, pues el juez lo que tiene es que absolver por falta de estándar de prueba. Entonces, ahí la situación es entendible de que es el núcleo fáctico, diríamos, donde de pronto pues tiene esa incidencia de la nulidad, porque pues una cosa es que los hechos fácticos muten, se cambien, y esa calificación jurídica de lo que se debió haber hecho desde a inicio en la audiencia de imputación de cargos, después en la acusación y finalmente lo que entre al juicio en ese debate probatorio. El escrito de acusación no puede ser objeto de nulidad en el curso de la audiencia respectiva por obedecer a un acto de parte. Y segundo, porque un incidente de esa naturaleza no satisface el debido proceso legalmente previsto cuando se trata de formular observaciones al escrito, ¿no?
Eso es intenso. Una cosa es observaciones al escrito de acusación por los hechos jurídicamente relevantes, otra cosa muy diferente es el tema del núcleo fáctico. Pero además porque en cuanto a acto complejo es solo una parte de la acusación, de manera que con la mera presentación del escrito aquella no se ha cumplido. Luego, cualquier alegación de invalidez se presenta apenas como una conjetura o especulación, no como un hecho cumplido que releve la afectación cierta del derecho de defensa. Revele la afectación cierta del derecho de defensa, mucho menos si el descubrimiento probatorio está en ciernes. Por eso el argumento de que se afecta a la defensa, como en este caso, porque no se sabe de qué se va a defender el procesado, no obstante que en este caso el aforado, o sea el general, al momento de la imputación dijo que sí comprendía de qué se le estaba imputando, de esos hechos. Entonces, no pasa de ser un simple pronóstico que por lo mismo constituye una especulación o conjetura acerca de lo que en sentir del recurrente habrá de pasar, pero no sobre lo que ha pasado, que no es cosa distinta que hasta ahora no se aprecia de qué manera podría advertir infringidas las garantías invocadas. Se confirma entonces el auto. Me parece interesante pues haber traído en a colación esta decisión de consulta de la Corte Suprema de Justicia, que nos aclara un poco más el panorama en relación pues con el tema de cuándo se proponen esas nulidades y por qué. Entonces allí es muy específico el asunto y hay que tener claridad sobre eso cuando se va entonces a esas audiencias de acusación. Ok, hasta aquí dejamos el tema en esta tarde. Chao.